Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Ir hacia arriba, es subir una montaña. Si nosotros queremos subir a la montaña más alta, pues tenemos que subir la montaña. Podemos subirla en moto o si usted tiene buenas piernas, en una bicicleta, o puede subir a pie, o si es demasiado santo y religioso, pues súbalo de rodillas, ¿ya? Entonces, pero ¿cuál es el problema o cuál es la situación que se tiene cuando estamos creciendo en el Señor? Para subir una montaña, nosotros vamos a encontrar obstáculos. Vamos a encontrar en el camino una piedra o un espino. Vamos a encontrar dificultades. Pero, ¿cuál es el ingrediente para que yo siga creciendo? Independiente que me encuentre la serpiente, independiente que me encuentre la roca, independiente que me encuentre el obstáculo, yo debo tener algo que dice la Escritura y que el Señor se lo dijo a Josué: esforzarse. Si no hay esfuerzo, no hay crecimiento. Porque si usted encuentra el primer obstáculo, usted dice, no, mejor me devuelvo. Y tenemos como el estigma o como la arandela de decir, Dios no quiere que yo suba. Dios no quiere que yo haga esto. ¿Por qué? Porque no queremos pasar el obstáculo. Porque no me quiero enfrentar al temor, porque no me quiero enfrentar al miedo, porque no me quiero enfrentar a la situación que estoy viviendo, porque me da miedo encontrarme conmigo misma. Y por eso yo termino devolviendo. Por eso el doctor hablaba del crecimiento. Y cuando las plantas tienen un cierto crecimiento, hay que hacer algo que se llama la poda. Es quitar aquello que ya dio fruto, quitar las ramas, las hojas, para que coja fuerza y vuelva a crecer. Si el Señor está diciendo que nosotros necesitamos crecer, porque necesitamos llegar a lo que decía el doctor, a la plenitud con Cristo. Tenemos que llegar a parecernos a Él. Pero todo lo que está pasando alrededor de nosotros forma parte del proceso que cada uno de nosotros tenemos. Pero vuelvo y le repito, el Señor dice, esfuércese, sea valiente, no temas, no desmayes, siga subiendo, siga creciendo, siga dejando las obras de la carne, siga dejando lo que el mundo me está ofreciendo y siga subiendo, porque allá arriba nos espera la presencia del Señor, nos espera la imagen del Señor o la vida eterna. Por eso es importante el crecimiento y es el esfuerzo. Si yo no me esfuerzo, si yo no hago, digamos, como ese negarme a ese momentáneo placer o esa situación que en mí
está dando un deleite, pero que eso me está llevando a mí ¿a qué? A decrecer, a bajarme, a no mantener y a perder de vista la palabra o el sonido de la voz del Señor. Por eso el Señor va a través de cada situación, a través de cada circunstancia, Él va a esperar la reacción suya. Él va a esperar si queremos pasar el objeto, si queremos pasar la dificultad, pero de la mano con Él. ¿Y qué es de la mano con Él? La palabra, la confianza que nosotros debemos de tener a través de su palabra. Por eso es importante, hermano. Entre más obstáculos tengamos, pues su crecimiento va a ser seguramente mejor. Pero no le dé miedo crecer. No se aparte del camino, porque el que se aparta, dice la Escritura, y si miramos un poquito lo que el Señor le dijo a los fariseos cuando le preguntaron que cuál era la señal de su venida, Él ha dado 4 cosas que son importantes. La señal de Jonás, la señal de la esposa de Jonás, la señal de Jonás, ¿sí? Noé, Lot y la esposa de Lot. Esas son las señales y esas son importantes. Pero en Piedecuesta nosotros estamos hablando qué quiere decir la señal de Jonás. Porque la señal de Jonás hace referencia a la resurrección. Hace referencia a la resurrección, a la consumación, a las primicias. Y también hace referencia a la señal de Jonás, que es la que habla el Señor con respecto a la resurrección y a la obra del Señor. Dentro de eso, el Señor, ¿qué hizo? Y mire, el problema, igual a lo que decía Amparito en el devocional y lo que oró ahorita la hermana. Nosotros hemos sido llamados, y escúcheme bien, y no se le olvide esto, porque todo lo que yo le voy a hablar es lo que el Señor me ha venido enseñando en estos días que pasó. El Señor, al que ha llamado, lo ha llamado y le ha hecho lo ungió. Y la palabra ungir en el hebreo significa derramar aceite. Derramar aceite sobre algo o derramar aceite sobre alguien. Ese es, Él me ungió. Y resulta que cuando el Señor me llama para que yo vaya a hacer una obra, la palabra, como la define el Señor, es Mesías. La palabra Mesías en el hebreo significa ungido. Luego usted fue ungido para que lleve un mensaje. Una cosa es el ungido, que es solo Cristo, y otra cosa es el que ha sido llamado, el que ha sido ungido para hacer una obra al Señor. Por eso la palabra ungido, llamado, separado, apartado, en el hebreo significa Mesías. Pero vuelvo y le repito, si hablamos de Cristo, hay que agregarle un artículo que es Él. Y por eso se dice HaMashiach. Él es el Mesías. Una cosa es Cristo, una cosa es Él y otra cosa es usted. Porque es que nosotros, el Señor nos envió como apartados, como separados. ¿Para qué? Para que usted lleve un mensaje. Para que nosotros llevemos un mensaje. Ahora, si usted fue ungido, si usted el Señor derramó aceite sobre usted, entonces viene otra cosa que se llama la unción, que era lo que hablaba el doctor, que me llamó la atención porque en ese momento yo estaba estudiando y estaba leyendo sobre eso cuando yo escuché, yo dije, ay, eso es lo que ya me enseñó a mí el Señor. La unción, fíjese que es lo unge, el llamado y la unción. La unción es la autoridad que Dios le da a usted como ungido para que hable en su nombre, para que obre en su nombre. Por eso,
Cuando las personas salen a evangelizar, son ungidas, son los ungidos. ¿Por qué? Porque son los apartados para llevar un mensaje, para hablar de Cristo. Por eso cuando el Señor llamó a Jonás, Él lo ungió, Él lo llamó, Él le dijo, levántese. Pero Él, ¿qué hizo? En vez de obedecer, en vez de ir a cumplirle al Señor, Él descendió. Él se fue más abajo, que es lo que nos pasa a nosotros cuando nos delegan una tarea, una responsabilidad, y nosotros decimos, no, es que, bueno, el argumento o la razón o la situación que usted tenga, usted desciende. ¿Por qué? Porque usted no obedeció. Y la obediencia me lleva a escalar, la obediencia me lleva a crecer, la obediencia me lleva a mí a pasar esos obstáculos que se me está poniendo para que yo no asista, para que yo no participe, para que yo no sea bendecido a través de la unción que me da a mí el Señor. Porque la unción en el hebreo significa autoridad, significa respaldo de Dios, significa que Dios va a estar detrás de usted porque Él la envió a predicar, la envió a llevar el mensaje. Fíjese, como nosotros desconocemos tanto el verdadero significado de la Escritura, pues hablamos muchas cosas. Pero hablar de Cristo, hablar del ungido, que es el Mesías, o hablar de los enviados, los apartados, en el griego se dice Christus. Por eso cuando usted dice Christus, está hablando de ¿qué? De un ungido. Está hablando de uno que vino a hacer una obra, ¿ya? De un enviado por parte del Señor. Entonces fíjense que es importante que sea en hebreo o que sea en el griego, de todas maneras nosotros somos Mesías. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados ¿a qué? A llevar la palabra. No somos el Mesías, que es diferente. Somos Mesías, ¿por qué? Porque los Mesías son los apartados, son los separados, son los que van a ser puestos para llevar una tarea, para hacer una redención. Por eso Jonás, el Señor lo envió ¿a qué? A que él, a través del mensaje, ¿cuál fue el mensaje? Que el Señor le dijo que se arrepintieran, que dejaran sus idolatrías, que se apartaran, porque si no lo hacía, ellos morirían, la destrucción vendría sobre ellos. Ese era el Mesías, ese era el ungido, ese era el que el Señor le dijo, vaya, lleve el mensaje. Si usted no lo lleva, si usted no lo cumple, si usted no lo hace, entonces yo voy a usar otro, pero de todas maneras, a usted le salgo al encuentro. Yo le salgo al encuentro a usted, como le salió a Moisés porque no había circuncidado a su hijo y lo iba a matar. Como le salió a Balaam, porque iba en desobediencia al Señor. Como le salió a Jonás, levantando las cuestiones del mar. ¿Por qué? Porque no le obedeció. O yo le obedezco al Señor, o Él se levantará, o Él hará que lo que está a mi alrededor tiemble. Que lo que me impide a mí ir a bendecir o a evangelizar, Él lo corta. Él se lo lleva. Él hace, ¿por qué? Porque a Él le interesan las almas que no conocen del Señor. Y a Él le interesaban los 120 que había en Nínive. Porque Nínive era de los gentiles. Nínive era una ciudad que había sido construida por Nimrod. Igual que Cala, igual que Rehobot, porque Rehobot es una ciudad que estaba en Asiria. Y el Señor, ¿qué le dijo a él? Oh, vaya, hágalo. Bueno, ya ustedes conocen la historia. Por eso es importante hablar de lo que dice el Señor a través de su palabra. Si a mí el Señor me lleva a llevarle el mensaje a alguien, yo soy el mensajero, yo soy
aquel que Dios me va a usar para que esa persona sea sanada, salvada, restaurada, redimida. Y eso es lo que se llama un Mesías, un Redentor. Vuelvo y le repito, no es el Mesías, porque el Mesías solo es el Señor. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahí eso es lo que quería decirle. Bien. Dice la palabra del Señor en el 26, Génesis 26, 22. Y aquí vamos a aprender muchas cosas que me enseñó el Señor. Dice así la palabra del Señor. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Así lo dice la Reina Valera del 60. Pero la Kadoshita, mira lo que dice, que me gusta más la Kadoshita porque se acerca más a qué, a la definición de lo que es Rehobot. Génesis 26, 22. Dice la Kadoshita, dice, él se fue de allí y cavó otro pozo, y sobre ese no riñeron. Así que lo llamó Rehobot, que significa espacios abiertos. Y dijo, porque ahora Yuhebahei nos ha dado espacio y nos ha aumentado en esta tierra. Fíjense que aquí esta definición la he tomado, ¿por qué? Porque toma o tiene el verdadero significado de lo que es Rehobot. Y la palabra Rehobot, así como de ser, es riña, así como signa es hostilidad, aquí Rehobot significa espacio, significa espacios abiertos. Eso es lo que dice el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que me enseña a mí el Señor a través de este tercer pozo que abrió Isaac y que le dio el mismo nombre que le había dado su padre? Dice la escritura, dice que Rehobot significa espacio abierto, campo, calles, amplitud, anchura y aumento. Eso es lo que significa la palabra Rehobot. Quiere decir que a través de este ya el Señor o ya Isaac o los filisteos o los que estaban peleando, que siempre se venían a discutir con ellos, ya no discutieron, ya no hubo discordia. ¿Por qué? Porque es que si usted analiza, hermano, la palabra cuando se habla de Rehobot, se está hablando de una amplitud, se está hablando de un espacio. Y en el hebreo y en el lenguaje del Señor, esta palabra Rehobot o abrir espacio significa no discutan por las cosas de la tierra. No discuta, dice, no discutir por las cosas de la tierra. Ya no debe haber más discusiones, más pleitos, ni disensiones. Eso es lo que significa el tercer pozo, porque dice que cuando lo abrió, dice que dejaron de pelear, dejaron de ser enemigos. Y esto es lo que vino a hacer el Señor, a quitar mi enemistad con Dios, y que entre nosotros, los siervos, los ungidos, los llamados, los que el Señor nos ha llamado, no debe haber pleito, no debe haber disensiones por las cosas terrenales. Yo pensaba, la gente, ¿por qué pelea? Por cuando hay cosas de escasez, la gente pelea. ¿Por qué no peleamos por el aire? ¿Sé por qué no pelea por el aire? Usted no le dice, Rosita, usted no respire porque me gasta el aire que yo necesito. No, porque el aire hay suficiente para todos. ¿Ya? Y aquí lo que el Señor nos está diciendo a través de este pozo, a través de este hallazgo, esta nueva apertura, porque ya el pozo existía,
Ya el pozo existía en los tiempos de Abraham, solo que había sido llenado o lleno de piedras. Y por eso se tomaron el trabajo de quitar las piedras para que volviera a fluir las aguas vivas, las aguas dulces, las aguas que necesitaban todos los que vivían en ese territorio. Por eso aquí el Señor está diciendo, si yo bebo de las aguas del Señor, yo debo de buscar la paz, debo de dejar las discordias, debo de dejar las peleas, debo de dejar de buscarle el malo, lo malo a todo y empezar a ver las cosas como el Señor las ve. Eso es lo que me está diciendo el Señor, es lo que me está diciendo. Por eso esta palabra Rehobot o este tercer pozo, que el número 3 representa la resurrección, representa la perfección, representa las primicias, representa la obra del Señor. Por eso aquí él está diciendo que no hay más discusión. Pablo es muy claro con lo que nos dice la Escritura. Pablo dice, dejad las discusiones, dejad los pleitos, dejad aquellas cosas que traen enemistad con Él, con Dios y enemistad entre nosotros mismos. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Si yo bebo de la fuente de las aguas vivas, si yo bebo de la fuente de las aguas del Señor, y yo me calmo mi sed, y cuando se me presenta una dificultad, yo debo hacer uso de esa agua que yo ya tomé. Yo ya debo hacer uso de esa palabra que el Señor me dio. ¿Para qué? Para no pleitear, para no discutir, para no levantarme en discordia porque Él no piensa como yo, porque Él no hace las cosas como yo, porque nosotros queremos que todos hagan lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo ordeno. Y resulta que cada uno tenemos una forma de ser, cada uno tenemos una forma de obrar y al final se va a buscar o se va a encontrar el mismo objetivo, la presencia del Señor. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, fíjese que para que usted y yo crezcamos en el Señor es necesario que se tengan dos cosas. Uno, crecimiento espiritual, es decir, obedeciendo lo que dice el Señor, pasando las dificultades, no negándose a lo que el Señor le está diciendo que venga, que haga, que venga a la congregación, porque de aquí yo recordaba que dentro de la promesa que me dio el Señor para abrir la obra, Él dice que de aquí saldrá la palabra. De aquí saldrá la palabra para que usted la ponga por obra ya. Usted aquí en la iglesia, sentadito, usted no crece. De pronto le saldrán más nalgas. Eso será lo único. Pero su crecimiento está allá cuando se enfrente a su hermano, a su hermana, al vecino, a su esposo, a su esposa. Ahí es donde usted va a mostrar lo que usted escuchó, el mensaje que usted captó de la palabra del Señor. Ahí es, hermano. Por eso el Señor dice, venga, dígale al pueblo que se congregue a una para que escuche. Porque algo debe tener el estar congregados, el estar juntos, el sentir el calor y el sudor del hermano. Algo debe tener, debe haber esa relación, ese vínculo. Sentir que estamos acompañados por los hermanos y que todos vivimos situaciones y circunstancias. Por eso aquí el Señor está diciendo, no más discusiones, no más pleitos, no más discordias. Tratemos de solucionar las cosas de la mejor manera, como la hizo Abraham. ¿Cómo la hizo Abraham? Elige. Usted elija. Porque el espiritual es el que le va a dar la opción al otro que elija lo que quiere hacer. Porque él sabía que Dios le había prometido esa tierra. Y si Dios nos ha prometido a nosotras cosas, que venga el mundo y diga lo que quiera. Que venga el hombre y haga lo que quiera.
Dios nos prometió su presencia. Dios nos prometió que Él estaría con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Por muy duros, por muy difíciles, por muy complicados, con enfermedad o sin ella, con dinero o sin dinero, no importa. Sabemos que Él está ahí. Y dice la Escritura, ¿pero por qué? ¿Por qué está hablando el Señor de la amplitud? Que no pelee por las cosas de la tierra. La gente pelea porque quiere estar en primera fila y usted ve, viene uno, aviona una oveja y se metió y usted se agarró a pelear. Déjelo. Al final, como cuando uno va a subir a un bus, todo el mundo quiere subir, pero todos vamos en el mismo bus. Y todos llegamos al mismo tiempo. Entonces, ¿para qué pelear si yo subo primero, subo segundo, subo tercero o me subo al final? Si al final de cuentas, todos vamos en el mismo bus, todos vamos en el mismo avión, usted no va a llegar primero que los demás, ni los de la cola ni los que van adelante. Todos vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Para qué pelear? Dice, ¿por qué el Señor le está diciendo que no discuta, que no pelee por las cosas de la tierra? Miren lo que dice Génesis 13:9. Génesis 13:9. Dice así, ¿no está toda la tierra delante de ti? Por favor, sepárate de mí. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? Que la tierra está al frente, que la tierra es grande, hermano. Que la tierra es grande. Y que esa labor, que ese don, ese talento, eso que usted vende, eso que usted ofrece, eso que usted hace, hay suficiente para que todos obtengan la bendición de Dios. Dios a cada uno le dará lo suyo. Dios a cada uno le va a dar el pan del día. ¿Por qué peleamos que si yo corro para agarrar y yo, pues seguramente allá me voy a terminar desgañotándome? ¿Por qué? Porque yo estoy corriendo tratando de llegar primero y resulta que al final, si usted llega al banco temprano, no le van a abrir a usted la puerta. Y tenga la plena seguridad que usted llegó primero y en medio de eso, cuando abre, usted termina al final de la cola. Porque así nos pasa. ¿Por qué? Porque hay otros que empujaron y usted no empujó y cuando se dio cuenta usted quedó al final. Pero yo llegué primero. Ah, pero es que usted no corrió. ¿Para qué no corrió? Y nos agarramos a pelear, ¿cierto? Nos ponemos a discutir. Pero al final nosotros vamos también a pasar a la caja. Al final nosotros también vamos a obtener las cosas. Por eso dice el Señor, la tierra está delante de ti. Toda la tierra está delante de ti. ¿Por qué pelear? Mire que Él mismo nos dice qué debemos hacer cuando hay diferencias, cuando hay situaciones. Dice, sepárate. Y aquí no estoy hablando de divorcio. Uy, la pastora me dijo, qué bueno. No, Señor. Porque eso de casamiento y todo eso se le corresponde al Señor, no a mí. Y aquí lo que Él está diciendo es, sepárate de mí. Si yo veo que en ese momento se va a presentar una dificultad, se va a presentar un problema, yo huyo, yo me voy para no pelear, para no entrar en el problema, para no entrar en la discordia, para no hacerle el juego al adversario que me quiere quitar lo más preciado que es mi paz. Lo más grande que es el testimonio que debo dar en medio de una situación dura y difícil. Por eso el Señor le está diciendo, no está toda la tierra delante de ti. Defina para dónde te quieres ir. Yo iré en la posición o yo iré contrario a lo que usted elija. Por eso dice, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Es decir, que yo debo de buscar una nueva dirección de la situación que se me está presentando. Como el ungido, como la persona que Dios en ese momento me va a usar para que yo testifique del Señor. ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo usted va a manipular? ¿Cómo usted va a trabajar la situación que usted está viviendo o que usted ve que le va pierna arriba un problema o una situación? Pero es el espiritual, es el que conoce del Señor, es el que ha leído, es el que ha bebido de las aguas vivas
para que se pueda enfrentar a esa situación. Por eso dice el Señor. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos habla el Mesías con respecto a este problema de buscar el espacio, que hay espacio, que se están formando los pleitos, que hay disensiones, que se fue el hermano porque no le gustó, porque yo dije algo y se fue herido, maltratado y ultrajado, y entonces en vez de enfrentar y en vez de mirar por qué me ofendió, pues tomo la decisión más expedita, me voy. ¿Y dónde están? No están bien, porque yo lo puedo decir. ¿Ya? Entonces, fíjese, mire lo que dice el Señor. Y aquí le voy a hacer una pregunta, pero como agua. Así que prepárese. Yo sé que ustedes lo saben, porque son buenos lectores. Lucas 6, Lucas 6, 27 al 42. Lucas 6, 27. Y aquí vamos a analizar qué me dice el Señor cuando se me presenta el chicharrón. ¿Qué debo hacer cuando se me presenta la dificultad? Cuando se me presenta el enemigo, cuando se me presenta la adversidad, cuando vino el enemigo con espada, con todo lo que quiera volarme el moño y desbaratarme la cabeza. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Porque Abraham dice, separémonos. Coja camino y yo también cojo por otro lado, porque no podemos vivir en pleito ni en disensiones. ¿Por qué? Porque él le dice, somos familia. Somos familia. Y así como Pablo dice que cuando algo del cuerpo, una parte del cuerpo está enferma, todo se resiente. Luego, si hay un hermano que está viviendo una dificultad, yo me tengo que doler. Yo tengo que sentir la necesidad, el dolor, la angustia, el afán, la zozobra, lo que esté viviendo esa persona. Yo no puedo ser ajena a eso. Y a veces nosotros, como no hemos vivido la situación, como no hemos vivido las circunstancias, se nos hace fácil hablar, se nos hace fácil juzgar, se nos hace fácil decir cosas. ¿Por qué? Porque usted no ha vivido la situación. Solo cuando uno ha vivido la circunstancia y puede entender a la persona que seguramente está viviendo lo mismo que uno, pero a su manera. Pero el dolor es el mismo, hermano. Y miren lo que me dice la Escritura. Dice Lucas 6, 27. Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo. ¿Para qué ven la palabra? Para el que quiera oír, para el que quiera crecer, para el que quiera salir de la situación, de la circunstancia, de la pena, del dolor, de la angustia o de lo que sea. ¿Qué dice el Señor? Para el que quiera oír, para el que quiera obedecer, para el que quiera la palabra, yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a guiar. Ahora le hago una pregunta, porque fíjese que cuando yo leí este versículo, esta parte de la palabra, sobre mí vino una palabra, vino una, sí, como una intención, y dice a los que están dispuestos a escuchar. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? ¿Usted está seguro que le pidió sabiduría? ¿Usted está seguro que Salomón le pidió sabiduría al Señor? ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que Salomón le pidió eso al Señor? Entonces vamos a mirar qué es lo que me está diciendo el Señor y qué es lo que yo le tengo que pedir al Señor para poder escuchar las decisiones y poder cambiar mis actitudes y poder cambiar mi comportamiento. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y aquí vamos a entender por qué el Señor dice los que están dispuestos a escuchar. ¿Qué dice?
Por lo tanto, da a tu siervo. ¿Quién es siervo? Usted, yo y el seguidor del Señor. Da a tu siervo ¿qué? Un corazón que entienda. Él no le dijo de sabiduría. Ese es el golazo que nos metieron a nosotros. Y nosotros, como somos tan buena gente, repetimos los errores y las bolas de nieve de otros. Por eso él dice, da a tu siervo un corazón que entienda. Por eso el Señor dice, ¿usted está dispuesto a escuchar? Porque si no estamos dispuestos a escuchar la palabra, la enseñanza de quien sea, yo no le voy a entender. Yo no voy a comprender. No tengo la capacidad, como dice ahí, para administrar el conocimiento, la palabra que me están dando, porque no estoy en la condición de escuchar la persona que nos está hablando. Por eso dice, por lo tanto, da a tu siervo un corazón que entienda, capaz de administrar justicia. ¿A quién? Al pueblo. Si yo no oigo la voz de Dios, ¿cómo voy a actuar con justicia? ¿Cómo voy a ser justo en medio de una situación? Si yo no estoy escuchando el mensaje, si yo no conozco la palabra, si yo no conozco la escritura, ¿cómo voy a administrar la justicia de Dios? Las cosas justas, las cosas equitativas, si yo no tengo un corazón dispuesto para escuchar. Ahora dice, para administrar justicia, para que para que Él pueda ¿qué? Discernir, para que Él pueda discernir, para que usted pueda discernir si lo que le están enseñando es de Dios o lo que le están enseñando no es de Dios. Pero es usted, pero porque tiene el corazón dispuesto para escuchar. ¿Sí me hago entender? Y por eso Él está diciendo, para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién será competente? Dice la palabra, ¿quién será competente para juzgar a tu pueblo? Por eso el Señor Jesús dice, yo no vine a juzgar. Porque ¿qué va a juzgar? El Dios. Él siendo el Hijo de Dios, Él siendo el Dios mismo, no se atrevía a juzgar porque Él no vino a juzgarnos. Pero nosotros sí juzgamos a los hermanos. Nosotros sí juzgamos a las demás personas. Nosotros sí nos tomamos el mazo de justicia y declaramos sentencia y le volamos la cabeza a los hermanos. Por eso Él está diciendo aquí, ¿quién será competente para juzgar a este pueblo tan grande tuyo? Porque el pueblo de Él, el pueblo del Señor, el pueblo del Eterno, porque Él lo compró, usó a su Hijo para comprarnos a nosotros y liberarnos de la maldad y de la muerte eterna que pesaba sobre nosotros. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿usted está dispuesto a escuchar? ¿Usted está dispuesto a escuchar lo que yo quiero decirle? ¿Usted está dispuesto? Por eso el Señor dice, deme su corazón, démelo. ¿Por qué? Porque si yo le doy el corazón al Señor, Él me va a cambiar el pensamiento de la carne, el pensamiento natural, el pensamiento lujurioso, y va a poner su palabra, lo que yo necesito para ese momento actuar, reaccionar, o lo que dice ahí, administrar justicia en ese momento. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese, Salomón no le dijo al Señor que le diera sabiduría, ya que el Señor más adelante dice, por cuanto no me pediste, yo te voy a dar sabiduría. Pero esos conceptos de sabiduría, inteligencia y conocimiento son impresionantes de acuerdo al pensamiento de Dios. Porque son los tres poderes, no tres unciones, sino tres formas y maneras
como el Señor da la unción al Mesías, al ungido, al llamado, al seleccionado, para que vaya y le haga una buena obra. Para que vaya y lleve el mensaje de misericordia, de salvación a los que están allá afuera. Eso es lo que me está diciendo aquí el Señor. O sea, ¿yo qué tengo que decirle al Señor? Señor, dame un corazón que sepa escuchar. Dame un corazón, Señor. Por eso Él mismo está diciendo, da a tu siervo un corazón. Y si yo le estoy diciendo, ¿qué me está diciendo el Señor? Dámelo. Dame el corazón. Yo quiero cambiar. Y cambiar y poner los pensamientos, porque si yo le digo al Señor, ahí está mi corazón. Y en el corazón, ¿qué hay? Los pensamientos. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Quiere quitarme el pensamiento de pleito, de incredulidad, de miedo, de angustia, por decir, ahí está la seguridad, está la certeza, voy contigo, no te afanes, yo soy la luz, yo estoy contigo, no te preocupes. Eso es lo que me dice a mí el Señor. Por eso el Señor Jesús dice a los que están dispuestos a escuchar. Fíjese, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que quiere decir un espacio abierto? ¿Qué es lo que quiere decir la amplitud? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros no peleemos? Porque ese es el significado de Rehoboth. No pelee, no discuta, no se agarre de los moños, no le tire la cacerola, el molinillo, el pocillo, el vaso, no haga eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a escuchar a aquel que nos trae la palabra. Usted puede decir, es que no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Alguien me dijo, a mí no me gustan sus enseñanzas, no me gusta lo que usted habla. Yo le dije, bueno, yo no puedo decirle nada. Yo no puedo, y así me la cantó. No me gusta como usted habla, no me gusta como usted enseña. Le dije, bueno, ahí hay otros que pueden de pronto, que le agraden a sus oídos. Lo que pasaba es que ella le gustaba que la aludaran, le gustaba que la exaltaran, le gustaba que la pusieran como ejemplo. Yo no hago eso. Yo no lo hago. Yo hablo aquí y sí, a veces fuerte, porque así me mandó el Señor. Y he peleado por bajarle y a veces me pegan los mordiscos y me pega, bueno, ¿y usted qué? ¿Ya? O sea, ¿estamos dispuestos a escuchar lo que el Señor me tiene que decir? Porque si el Señor quiere, dice acá, si el Señor quiere que usted deje de pelear, que dejemos de discutir, que dejemos, que es lo primero que el Señor dice, vayamos a la siguiente parte del versículo de Lucas 6:27. Les digo, ¿para quién? Para el que quiera escuchar la palabra, el que quiera escuchar el mensaje. Por eso dígale al Señor, dame un corazón que escuche, que entienda, que sea capaz de administrar justicia, que pueda discernir entre lo que es y lo que no es y que pueda juzgar con justo juicio. ¿Qué dice el Señor? Les digo, ¿qué es lo que tiene que hacer con su enemigo? ¿Qué es lo que tiene que hacer con el que se levanta contra usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dice el Señor? Ame a su enemigo. Pero Señor, es que usted también, ¿cómo así, Señor? ¿Cómo así? Así como se lo digo, mi hija. ¿Ya? Ahora, permítame antes de llegar ahí, vayamos a Santiago 1:5 y eso refuercen Primera de Reyes 3:9. Vamos a mirar unos refuerzos que me da el Señor. Santiago 1:5 dice así: ahora, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Comprarle en la esquina. ¿Qué dice? Pida. ¿A quién? Al Dios. Pídala a Dios. Él
no se la va a dar, se la va a esconder, la va a hacer brutácea o lo que sea. ¿Qué dice? Él le da ¿a quién? A todos. Él no tiene acepción de persona. Que usted se siente el niño y el bebé de Dios es su problema porque es usted, pero el Señor a todos nos trata por igual. Y dice, a todos los hombres que con tacañería, generosamente y sin reproche les será dada. Fíjese, Él está diciendo, denme un corazón que yo entienda. Por eso el Señor dice, por cuanto no me pediste eso y me pediste sabiduría, porque ese es un corazón que tiene sabiduría. Un corazón que sabe escuchar, un corazón que entiende, un corazón que está dispuesto a oír el mensaje y a poner. Es una persona sabia. Y por eso Él está diciendo, si le falta sabiduría, pídamela. Pídame la sabiduría porque yo le voy a dar a usted lo que usted necesita. La sabiduría para que usted resuelva su problema. La sabiduría para que usted pueda alcanzar el objetivo. La sabiduría para que usted tenga el comportamiento adecuado en una situación de dificultad y de adversidad. Y dice el Señor, y sin reproche. Él no le va a decir, bueno, le voy a dar una mostacita de sabiduría. Señor, pero no me alcanza. Mire a ver qué hace. Ve a ver a dónde consigue el resto. No, Él dice que Él le va a dar lo que usted necesita y más allá para que solucionemos los problemas. Para que dejemos los pleitos. Para que deje de pelear con Dios. Porque cuando una persona discute con otra y se va, usted peleó con Dios. Usted se alejó de Dios y se alejó de la persona. ¿Qué hace? Desciende, porque el único que me permite crecer es Dios, si yo estoy con Él. Allá solito, en su casa, en la comodidad de su sofá o de su diván, no funciona así, hermano. Dice el Señor, y sin reproche les será, o sea, en un futuro. ¿Cómo le va a dar? A ver, usted conoce, le doy aquí eso, a ver cómo usted reacciona, a ver usted cómo soluciona ese problema. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice así, pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu del Señor, porque para él son absurdas. Además, él no tiene la capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por el Espíritu del Señor. O sea, no pretenda resolver problemas en su carnalidad, porque vamos a terminar mal, vamos a terminar esponjados, vamos a terminar huyendo, o vamos a terminar como Jonás, allá durmiendo. El mundo se está cayendo y que se caiga, yo estoy allá durmiendo, que estoy cansada, además, ¿por qué voy a ir a Nínive? Porque es que los ninivitas o los persas, los asirios, siempre han hecho guerra a mi pueblo, siempre. Y yo no voy a ir, imagínense, el Señor me va a usar a mí que yo vaya a mi enemigo, el que me robó, el que me atracó, el que me hizo, Señor, usted no tiene. Póngale 5 sentidos a la cosa. No, ese que es su enemigo, el Señor lo va a enseñar a amar. No le dijo al Señor, ¿cuál es lo primero? Ame a su enemigo. ¿Y quién eran los enemigos de Jonás, los ninivitas? Vaya, lléveles el mensaje. Usted es el Mesías para ellos. Usted es el que va a llevar redención. Usted es el llamado. Usted tiene la unción. Usted es el ungido. Yo lo respaldo. Ah, ¿no quiere? Ah, bueno, entonces vámonos para el fondo del mar y allá yo me imagino todo lo que había dentro de ese pez. Porque así terminamos nosotros, untados de mundo, oliendo a chivoloco o lo que sea. Y después, ¿qué dice el Señor? Allá, desde allá del fondo, Señor, ayúdeme. Señor, ah, bueno, venga.
Pero ahí me hace primero la tarea y después hablamos los dos. Exacto. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Nos falta un corazón entendido para obedecer. Y ahorita, como decía la hermana Miriam, el corazón del pueblo de Dios se ha enfriado. No quieren entender que estamos en los tiempos finales. No quieren entender que Dios está tocando su pueblo. Si ustedes no saben, yo decía, Dios, ¿esto qué es? Al Dusin se le murió su hijo de 27 años de un cáncer. Y yo decía, Dios, un joven que le servía, un joven que tenía su ministerio, Señor, y oraron y pusieron, y Dios se lo llevó. Yo decía, Dios, ¿y aquí qué? Y muchos pastores allá en Uganda, un pastor que vino, el copastor por envidia, mató al pastor. O sea, hay una situación dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque primero no estamos con corazón entendido, porque no estamos buscando al Señor realmente de corazón. Usted no se imagina, hermano, la problemática que hay dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido el sentido de la alabanza, la importancia de la alabanza, el arrodillarnos, el buscar aquí, el congregarnos, el mantenernos ungidos. ¿Para qué? Para que el que está allá afuera, que es el adversario, venga contra nosotros y terminemos haciendo lo que no es de Dios. Y por eso lo que dice aquí el Señor a través de eso, dice, si estamos... El hombre natural, el de allá, no va a entender. Pero es su tarea. Dios lo capacitó. Dios no está llamando al capacitado. Él llama al que no tiene nada para capacitarlo, para ungirlo, para darle la palabra, para llevarlo que vaya y haga el mensaje, y lleve el mensaje, porque nosotros somos ungidos. ¿Y qué quiere decir la palabra ungido en el hebreo? Mesías. El ungido, el apartado, el separado. Y por eso le está diciendo, para mucha gente es locura. Y uno se queda pensando, yo decía, Dios mío, ayúdenos a nosotros los que estamos caminando. Pero ¿de qué manera estamos caminando? ¿En medio de qué? De pleitos, disensiones, de todo. No, si es que el Señor ya nos dio su pozo de agua fresca, que es Jesús. Porque el tercer pozo representa a Cristo, que Cristo vino a quitar la enemistad. Cristo vino a darnos espacio. Cristo vino a ponernos en amistad con el Señor y entre nosotros mismos, hermanos. Y no hemos entendido. ¿Por qué? Porque aquí está dispuesto para escuchar lo que el Señor tiene que decirle a su corazón. O tenemos que ir y decirle hoy al Señor, Señor, dame un corazón, como dijo el rey, dame un corazón para entender, dame un corazón que entienda lo que Él está haciendo, lo que está pasando, que los tiempos son cortos y en vez de estar en la comodidad, en vez de estar gastando el dinero en lo que no es pan y haciendo lo que no me ha mandado, deme la palabra, Señor. Y ese es el problema de la iglesia del Señor. El cuerpo de Cristo está frío. Serán por ahí algunas lamparitas. Recuerde que usted es candelero del Señor. Usted es un candelero del Señor. Si usted ha leído Apocalipsis, dice Juan que él vio dos candeleros. Uno era ¿quién? El Mesías. Y el otro, ¿quiénes son? Está al frente. Somos nosotros, porque somos la luz del mundo. Somos la luz para el mundo. Él es la luz del mundo. Y Él se está reflejando en nosotros para que nosotros iluminemos el mundo. Para que nosotros llevemos la palabra. Para que nosotros llevemos el mensaje para los que están en la oscuridad. ¿Lo estamos haciendo o estamos allá en la casa enredados en cosas baladíes y todavía peleando por las cosas de la tierra, como dice el Señor?
¿Estamos más preocupados por quedarnos en la tierra o estamos preocupados por ir a buscar el reino, ir a buscar a las personas que están fuera del camino del Señor? No queremos crecer, hermano. No queremos crecer, no queremos esforzarnos todos los días para seguir subiendo la montaña, para poder seguir en el Señor. No nos queremos esforzar. Aquí, cheverongo, cheverongo, tráigame la coca y tráigame las crispetas y aquí miremos a ver si veo, ya está hablando, mejor veo una película. Es verdad, hermano. Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿usted está dispuesto a escuchar? ¿Usted está dispuesto a que yo le dé el corazón entendido? ¿Usted está dispuesto a administrar justicia? Es decir, y llevar el mensaje para que ese que está ya perdido, que no tiene fuerza ninguna, pueda venir y luchar su propia batalla. Es lo que nos está hablando el Señor, hermano. Eso es lo que significa Rehobot. No más pleitos. Reconcíliese con el Señor, reconcíliese con su familia, reconcíliese con todo aquel con el que usted tenga espinos, cargos, pleitos y disensiones. Porque esa no reconciliar indica que mi corazón no va a aceptar nada de lo que me habla, porque hay una roca, hay una piedra. Dice la palabra del Señor, Filipenses 1:10. Mire lo que dice el Señor, para que puedan determinar lo que es mejor. ¿No se lo dijo eso Salomón al Señor? Que pueda determinar, que tenga la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y aquí Pablo, cuando le envía la carta a los filipenses, ¿qué le está diciendo? Para que ustedes puedan determinar lo que es mejor, a fin de que sean puros, que seamos sin culpas para el día en que venga el Mesías. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Pero para eso debo, lo que dice el Señor, disponer mi corazón para que el Señor me pueda hablar, para que el Señor me pueda corregir, para que yo pueda decir, bueno, Señor, sí, llevo tantos años enojada con usted. ¿Qué me ha perdido? La persona. Porque está alejada, está fría y no me digan que no. No digan que no, porque si no miremos vidas. Hebreos 5:14 dice, pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno de lo malvado. ¿Cómo a mí el Señor me va a entrenar para que yo distinga? A través de las pruebas, a través de las cosas, a través de las dificultades. Yo puedo entender, yo puedo comprender. Yo le decía ayer a los hermanos de Pepe, yo le decía, mire, las 5 situaciones que yo viví desde el principio del mes o a mitad de febrero, cada una de esas situaciones que yo viví produjo algo en mí. Y yo me puse en la tarea de analizar cada situación que yo viví y cómo, porque el problema es que estamos hablando de la mente. ¿Y cómo juega la mente? Porque es que aquí el corazón es la mente. Y yo tengo que disponer mi mente, tengo que disponer mi corazón, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y cuando yo empecé a vivir y yo empecé a analizar cada cosa, yo dije, escuché, sentí, me dolió y qué produjo en mí esa situación. ¿Qué produjo en mí esa vivencia? Cada una de ellas yo dije, Dios mío, ahora entiendo lo que yo les he venido diciendo a ustedes. Por eso el Señor dice, deme el corazón. ¿Por qué? Porque Él necesita cambiar el pensamiento que hay en su corazón. Porque el corazón es donde residen los pensamientos, es donde viven los pensamientos. Yo necesito cambiar eso. Porque yo decía, Dios mío, yo les explicaba a ellos cada una de esas cosas de las que yo viví en cada uno de esos 5 momentos.
Unos fueron duros, otros fueron muy duros, muy tenaces. Pero yo viví esa situación. Y en la medida en que voy pudiendo, en la medida en que se va presentando, yo se lo voy diciendo para que usted analice, para que usted mire cómo la chismis de mi casa, la loca de mi casa, cómo me la juega, y ella es la que marca la pauta para todas las cosas. Para que usted tenga un corazón entendido o para que usted tenga su corazón dispuesto a escuchar. Para que Dios pueda hacer la obra en usted. Y dice la Escritura, dice para qué, dice que están facultadas, nuestras facultades están entrenadas para distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que decía Salomón. Deme la capacidad para poder discernir, para poder juzgar. Deme la sabiduría para poderlo hacer, Señor. Porque eso es importante, hermano. Eso es esa parte de lo que habla. Yo lo escribí aquí en Lucas 6:27, escribí Primera de Reyes 3:9. ¿Por qué? Porque esa frase que dijo el Señor a mí me llevó a lo que decía Salomón. Deme el corazón al siervo, al que le quiere servir, al que quiere ir al apartado, al separado, al que Dios quiere usar y al que Dios quiere exaltar, al que Dios lo quiere poner allá arriba. Pero para eso debo estar con mi corazón dispuesto para escuchar. Por eso Jesús dice, ¿está dispuesto? ¿Usted está dispuesto a escuchar lo que yo le digo? ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar que el Señor me diga que debo hacer, que lo primero que debo hacer es amar a mi enemigo? Y eso lo dice en la antigüedad. Ame a esa persona que la maltrata, que la ultraja, que levanta polvareda, que busca la forma y la manera de hacerle daño. ¿Sabe qué? ¿Cómo se puede hacer? Esa persona que es su enemigo, ¿sabe cómo puede amar a esa persona? Leamos lo que dice el siguiente versículo. Dice, hagan bien a aquel que lo odia. Esa es la respuesta. ¿Para quién? Para aquel que es su enemigo. Para aquel que es su enemigo, ¿qué dice el Señor? Haga el bien. Ayúdelo, apóyelo, esté con él. Esa es la forma de amar a su enemigo, de demostrarle a Dios de que usted está dispuesto a escuchar. Porque cuando usted lo hace, cuando usted lo apoya, cuando usted lo ayuda, usted va a empezar a mirar con ojos de misericordia a esa persona, porque el que le ha dado un corazón entendido al Señor o del Señor, a usted. Y vamos a decir, pero él no tiene al Señor, pero él está viviendo una situación difícil. Él se levantó contra mí por eso, porque ya tengo un corazón que puedo entender, porque ya tengo un corazón que puedo administrar justicia, es decir, poner cada cosa en su lugar. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Lo primero para que usted ame a su enemigo es hágale el bien. Esa es la respuesta para su enemigo. Ahí está, o sea, no vaya a buscarlo más lejos. Ahí la Escritura se lo dice. Es lo que me enseña a mí la Escritura, es lo que me está diciendo el Señor. Por eso todos los días órele al Señor la petición de Salomón. Por eso el Señor que le dijo, no me pediste plata, no me pediste oro, entonces yo te voy a dar. No solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia y te voy a dar conocimiento, porque ese orden es impresionante y ese orden es importante tenerlo en cuenta. Porque cuando Dios da el orden, ese es el orden, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. No, esas tres cosas no se las dio Dios a Bezaleel. ¿Para qué? Para que le hiciera el templo, para que él pudiera, ojo con esto que le voy a decir y terminamos ahí. Dios le dijo, le voy a dar a usted, lo voy a llenar de mi espíritu,
para que cree diseños, para que haga esto. Le voy a dar sabiduría, le voy a dar inteligencia y le voy a dar conocimiento para que me haga mi obra, para que sepa trabajar el oro, la plata, el cobre y la madera. Esas 4 cosas le dijo el Señor, yo se lo voy a dar a usted, para que usted sepa hacer mi tabernáculo. Es decir, esas 4 cosas nos las da a nosotros el Señor, para que usted vaya construyendo, para que usted vaya levantando. Ahora, si usted va a Corintios, cuando el Señor le dice que nuestra obra, Pablo dice, edifique su obra con oro, con plata, bronce, piedras preciosas y madera. Son 5 cosas. Pero en la antigüedad el Señor nos dice, use el heno y la hojarasca. Aquí Pablo está diciendo, ¿qué es el heno y qué es la hojarasca? Los pleitos, las disensiones y todas las cosas que el Señor no quiere que usted dentro de su templo exista. Por eso a él le dijo, 5 cosas usted puede. Usted tiene 5 cosas para que usted levante el tabernáculo, para que usted haga las cosas de oro, las que son de oro, las de plata, las que son de plata, las de piedras preciosas, la madera, el cobre. Esos son los materiales para que haga mi templo. Yo no quiero heno ni quiero hojarasca, porque son basura, porque no van a aguantar el concepto, no van a aguantar el fuego que ha de venir en medio de una prueba. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo empezar a mirar, ¿tengo pleito y tengo hojarasca? ¿Tengo heno? Si a mí el Señor me está diciendo que son 5 los materiales con los que yo voy a construir mi casa, el templo para el Señor. Pero yo le estoy añadiendo la basura, la levadura, lo que no sirve, el pleito, salgo y me voy, salgo y eso es basura, eso es heno, eso es hojarasca. Y cuando vino la prueba, se le achicharró. No le aguantó la prueba al Señor y por eso se fueron o por eso lo que fuera, hermano. Y no queremos poner oído a lo que dice el Señor. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que yo tengo que decir? Entonces fíjese lo que nos está diciendo el Señor, hermano. Dígale al Señor o digámosle al Señor que nos dé un corazón entendido para poder escuchar, para poder discernir lo que nos están hablando, lo que nos están diciendo, las invitaciones que el Señor nos está haciendo, porque usted tiene un llamado de predicar, de enseñar, de darnos a entender la importancia que tiene el Señor en usted. ¿No es que usted es un siervo? Somos siervos del Señor. Pero aquí no quiere decir que usted sea más que los demás. Usted no es más que nadie, hermano. Porque la misma escritura dice que hay personas que saben más y hay personas que saben menos. Y yo no voy a decir que yo estoy en las que sé más porque no es verdad. Hay personas que tienen mucha revelación del Señor, que de pronto están en un mejor caminar. ¿Y eso por qué? Porque yo tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer que hay personas mejores, que tienen un caminar más recto, más santo, escuchan más que cualquier otra. Porque eso se llama humildad. El que yo tenga que reconocer que hay personas que saben más y que son mejores para Dios que yo misma. Orémosle al Padre. Señor, queremos darte gracias por lo que nos has enseñado este día. Hoy quiero decirte, Señor, como dijo el rey Salomón, danos un corazón entendido. Nos habían enseñado que él había pedido sabiduría. No es verdad, Señor. La sabiduría vino porque Dios se la dio, porque él pidió un corazón entendido. Un corazón entendido para poder discernir,
para poder administrar lo que tú le estabas poniendo en sus manos, su pueblo. Dios le ha puesto en sus manos un ministerio. Dios ha puesto un ministerio, hermano. Y ese ministerio, Dios tiene que darle a usted tiene que pedirle al Señor que le dé un corazón entendido para poder desarrollar su ministerio. Si estamos saliendo a compartir, dígale, Señor, dame un corazón entendido y que yo pueda escuchar su mensaje para poderle hablar a los que están allá afuera. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque hoy vemos la importancia que tiene este tercer pozo, que tiene que ver con las aguas, tiene que ver con la piedra y tiene que ver con el Mesías. Pero cada vez se va poniendo más interesante, Señor. Vamos a entender la conexión que hay en la Escritura. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a pasar cada obstáculo. No sé cuál es su obstáculo, hermano. Su pereza, su sueño. No sé cuál es. Usted es la única o el único que sabe cuál es el obstáculo que le está impidiendo subir la montaña. Subir al Sinaí como lo subió Moisés. Subir al monte como lo subía el Señor. Al monte de los olivos, al monte de Getsemaní, todos ellos, Señor, subían porque él no tenía ningún obstáculo, porque quería llevar la palabra, llevar el mensaje. Nosotros también queremos, Señor. Sabemos que tenemos muchos obstáculos. Sabemos que subiendo la montaña vamos a encontrar piedras, vamos a encontrar espinos, vamos a encontrar serpientes, vamos a encontrar cansancio, vamos a encontrar cualquier cosa, Señor. Pero si pedimos al Señor, si suplicamos a Dios, Él nos va a ayudar a superar el obstáculo. Él nos va a decir, como lo dijo Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, siga adelante. Manténgase, medite en mi palabra, porque ella es la que nos dará el sostén, ella es la que nos dará la palabra, la seguridad, la confianza y poder llegar o pasar ese obstáculo que me está impidiendo que yo crezca, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hay argumentos, si hay... Usted lo sabe, por eso dígale al Señor. Danos un corazón entendido, Señor, para poder discernir, para poder obrar, para poder levantarme y decir, Señor, no quiero seguir en el estado en que estoy, Señor. Quiero crecer en ti, quiero parecerme a ti, quiero caminar de acuerdo a lo que dice su palabra. Tal vez necesitamos que el Señor haga cortes en nosotros, que el Señor aparte, separe de nosotros situaciones, circunstancias. Y dígale, Señor, si es una enfermedad, llévesela. Llévese la enfermedad, porque esa enfermedad ni me deja trabajar, ni me deja crecer, ni me deja disponer. Eres tú, Señor, quien puedes hacer todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder crecer. Dígale, Señor, tengo tantos años y todavía creo que estoy tomando tetero, Señor. Todavía estoy en mucha parte natural que no discierno, que no entiendo, porque puede más el mundo, como dice el Señor. ¿Por qué pelea? ¿Por qué pelea? Dice el Señor, no está la tierra toda delante de ti, para todos hay, con generosidad. Eso es lo que nos dice el Señor. Señor, quiero un corazón entendido. Estoy dispuesta a escuchar como lo que tú me enseñabas todo este tiempo que ha sido difícil, que ha sido duro, Señor. En muchas cosas, sobre todo, Señor, esas manifestaciones que he sentido por cada una de las diferentes situaciones que viví, para poder hablar, Señor, para que de pronto podamos entender un poquito más lo complejo que es la mente, Señor. Lo complejo, porque mientras no cambie mi manera de pensar, no podré entender las razones de Dios para mi cambio. Hoy levanto mi mano, Señor,
Y oro por Elina, por su esposo, por mi hija, Señor, que están allí en Medellín. Cuídalos, guárdalos, protéjalos, Señor. Bendígalos, que la gloria y la gracia del Señor estén sobre ellos, Señor. Igualmente oro por las hermanas que están en Bogotá, Señor. Bendígalas, guárdalas, Señor. Si tú quieres, Señor, provéales para que puedan venir a Bucaramanga a nuestra vigilia, Señor. Que vengan, Señor, y compartan con nosotros, porque son parte de nuestro cuerpo, Señor, son parte de nuestra congregación. Extrañamos y nos gustan sus enseñanzas con sabiduría, con entendimiento. Nos enseñan también lo que tú le has dado a ellos, Señor. Bendígalas, aquella que necesite un empleo, abre esa puerta, Señor. Abre esa puerta, Señor. Abra la puerta, Señor, para que derrame bendición sobre cada una de ellas, Dios. Bendiga a los hermanos en Piedecuesta, Señor. Bendiga a las familias. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. A Neila, a Marcela, Señor. Oro por Marcela para que tú la ayudes a fortalecer en medio de su situación dura y difícil. Oramos por cada una de las familias, por Edith, por tu esposo, por cada uno de ellos, Señor. Oro, Señor, por los hermanos que están aquí, por sus necesidades, Señor, para que tengamos corazones entendidos, para que comprendamos las palabras de aquel que murió en la cruz, Señor. Oro por los hermanos que están conectados, Señor. Oro por ellos, Señor, para que la gloria, la gracia, la bendición esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendígalos, Señor, si hay alguien que necesita una labor, que necesita realizar una actividad, abre puertas, Señor. Si hay alguien que les adeudan, Señor, trae la cancelación de las deudas, Señor. Provea los dineros para que todos tengamos y podamos suplir las necesidades en casa, en el trabajo y todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.